Bueno, el trabajo que quiero mostrarles es un ejemplo de lo que de cómo trabajamos la parte de productos naturales, específicamente plantas, y posteriormente lo que estamos empezando a hacer sobre alimentos, que, bueno, no son muchos resultados, pero quiero mostrarles los resultados que ya tenemos. Eh, Nuestro trabajo en productos naturales aquí con las plantas oaxaqueñas inicia con la identificación de especies vegetales de interés. Como decían el doctor Martín, si estas tienen actividad biológica o se ha reportado algún uso, pues son de interés para trabajar, sobre todo cuando son plantas medicinales. Y aquí también estuvo presente una necesidad que existe en esta región para los productores de tomate y también de chile, y es la presencia de Nacobus aberrans. Este es un nemátodo que es muy resistente incluso a la sequía. Cuando un suelo está contaminado y ocurre mucho tiempo que no hay agua, las hembras permanecen deshidratadas, pero están vivas, y en cuanto hay agua, reviven y empiezan otra vez empiezan a poblar especies vegetales que encuentren. Específicamente, pues esto ocurre en los invernaderos, porque como no son cultivos donde son rotados, sino que son monocultivos, por ejemplo, de jitomate, pues ahí viven bien los nemátodos. Entonces, nosotros hicimos un estudio de actividad biológica sobre varios estratos. Algunos teníamos reportes de ser usados en la medicina tradicional. Por ejemplo, Tournefortia densiflora se utiliza, la conocen incluso como hierba del cáncer. Hay muchos tipos de hierbas del cáncer, es decir, hay varias especies. Lantana querantifolia también, aquí en la Mixteca, la conocen también como hierba del cáncer. Esta Tournefortia la conocen así en la costa. Y Angiospermum integrifolium más bien es consumida por una población en la Sierra Sur, allá por San José del Pacífico, y la utilizan para darle sabor a sus guisados, que da sabor de pescado. Entonces, al hacer las pruebas biológicas, se encontró que estas tres especies, o los estratos de estas tres especies, tenían una actividad nematicida cuya concentración efectiva era menor de 100 partes por millón. Por ahí también hay una guía donde recomiendan que las plantas, para tener éxito de encontrar compuestos bioactivos, un indicativo es que uno estudie plantas que tengan concentraciones efectivas pues menores a 100 partes por millón. Y en este caso resultó con estas tres especies. Tuvimos otras más, pero por cuestiones de tiempo, pues quisiera presentarles de estas tres como ejemplos. Angiospermum integrifolium resultó que prácticamente la fracción que tuvo esa actividad nematicida es una fracción muy polar, en donde aquí les muestro el espectro de hidrógeno, y fíjense ustedes que la mayoría de los compuestos, bueno, se notan aquí por las señales que están entre 6 y 8 partes por millón, que corresponden a compuestos de tipo flavonoide. Y, por ejemplo, aquí se ven los metoxilos, y claro está que se ven también señales en este rango de hidrógenos base hidrógenos de carbonos base de oxígeno, que son los glicósidos, ¿no? Bueno, los azúcares. Aquí se ve, por ejemplo, un protón que bien pudiera ser anomérico. Y bueno, lo que se hizo es separar esta fracción por cromatografía en columna, cromatografía en placa, y por ahí hubo algo de cromatografía de líquidos. Entonces, desafortunadamente no se pudieron obtener todos los compuestos en estado puro. Sin embargo, aquí les presento el que se obtuvo más puro, porque son tan parecidos con los metoxilos. La diferencia entre esos compuestos pues es la posición de los metoxilos. Entonces tenían RFs muy, muy parecidos. Sin embargo, pues la elucidación fue muy sencilla, porque son compuestos típicos ya muy conocidos, todos ya están reportados,
Y por ejemplo, aquí está el espectro del 4. Tal vez la parte más difícil sea la asignación, por ejemplo, de los hidrógenos que pertenecen a las unidades de carbohidrato. Sin embargo, como solo se trataba de un monosacárido, pues fue simple, relativamente simple. ¿Sí? Entonces, en este extracto, pues se identificaron estos cinco flavonoides que fueron pues los responsables, porque cuando se evaluó el extracto tenía una concentración efectiva de menos de 100 partes por millón, y ya las fracciones semipuras que tenían 2 o tal vez hasta 3 compuestos se bajaban hasta entre 10 y 20 partes por millón esa concentración efectiva. La siguiente planta es esta, Lantana quirantifolia. Esta planta es de aquí de la Mixteca. Entonces, una de las fracciones pues, también activas sería la no polar, que se extrajo con acetato de etilo, y lo que se observó era este patrón. Y claramente se puede ver, igual para las personas que están familiarizadas, por ejemplo, con, en este caso, este tipo de compuestos. Por ejemplo, se ve la gran cantidad de señales que corresponden a carbohidratos, es decir, azúcares, y en el espectro se observa principalmente uno de los compuestos, que es este verbascócido, y aquí ya se ven otras señales que claramente pues, son características de estos núcleos de eridano. Entonces, aquí vuelvo a mostrar el espectro, y claramente se ve como el verbascócido es el compuesto principal. Igual, la asignación de las señales pues, nos verifica o nos comprueba que efectivamente es este diglicósido, y pues son señales muy claras, muy separadas. El estudiante de maestría pues fácilmente pudo asignarlo. Primero pues identificó el compuesto, luego hizo la asignación, ¿no? Y claramente se ven las señales indicativas de los azúcares, por ejemplo, la señal del hidrógeno anomérico de la rhamnosa y del hidrógeno anomérico de la glucosa, y pues con sus respectivas constantes de acoplamiento típicas entre 7 y 8 partes por millón, y en el caso de la rhamnosa, pues a veces no se distingue, porque a veces es menos de 1 parte por millón, y también depende en el disolvente que se saque el experimento. Y bueno, también están las otras señales siendo un disacárido, pues aún así, estas señales pues se pudieron distinguir. Este sería entonces el espectro de uno de los compuestos. Y bueno, aquí solo les muestro algunos de los que se identificaron. Ya en la parte polar se identificaron flavonoides, en la parte soluble en metanol, pero claro está que estos serían los principales, ¿no? Y siendo el principal, pues el verbascócido. El verbascócido que incluso desde el extracto inicial es el que ya se ven estas señales. Seguimos. La tercera especie vegetal que también fue muy activa en el caso de Nacobus aberrans, y también quisiera comentar que fue activa contra hongos fitopatógenos, de los hongos que son estos que forman micelio. Y fíjense que encontrar compuestos que inhiban el crecimiento del micelio de ese tipo de hongos, pues es difícil. Nosotros hemos probado más de 10 plantas, y de estas solo 2 han inhibido el crecimiento del micelio, ¿no? Entonces, también esta planta, pues, afectó afectó al Nacobus aberrans. Incluso no solo inhibe la movilidad, sino también los mata. Y pues como esta es una planta de la familia Boraginaceae, y es conocida esta familia por tener o contener alcaloides tipo pirrolisidínicos, entonces nosotros nos fuimos directamente a aislar esos alcaloides. El estudiante también de maestría lo que hace es el extracto más polar,
porque obviamente si es un alcaloide que está en forma de neóxido, pues es una sustancia pues polar, no va a estar en el estrato de menos polares. Entonces se hizo el estrato metanólico, se hizo una partición con acetato de etilo para eliminar compuestos menos polares y finalmente el metanol para eliminar toda la gran cantidad de azúcares que tiene, como se mostró en los espectros de carbono inicialmente, se me pasó a indicarlo, necesitábamos eliminar los monosacáridos, entonces lo que hacemos es mezclarlo con agua o disolverlo en agua. Disolvemos todo lo posible en agua y después se filtra para eliminar sólidos y esa solución que contiene compuestos muy polares la pasamos por una columna de amberlita para retener finalmente todo lo que sea orgánico y claro está que también es soluble en agua, pero tiene partes orgánicas. Claro que la lantoína, se aisló directamente del estrato metanólico, pero nuestros alcaloides, que considerábamos, ya sospechábamos que eran este tipo de alcaloides, los recuperamos de esa forma. Sin embargo, para que la elucidación estructural fuera, y sobre todo la purificación fuera más fácil, lo que se hizo ya con este estrato metanólico pasado por amberlita, una parte de él se sometió a una hidrólisis ácida a temperatura ambiente para finalmente liberar la base, es decir, el alcaloide. Y lo que obtuvimos fue, después de hacer una columna muy rápida de cromatografía en fase reversa, entonces se obtuvo esta fracción donde se observa, obviamente no hay compuesto puro, y pues a diferencia de algunos otros colegas, yo no estoy mostrando espectros de compuestos muy puros, pero podemos hacer la elucidación estructural eh, y ya y concluir, ¿no? Porque finalmente también no estamos obteniendo, por ejemplo, compuestos nuevos, solo estamos verificando la existencia de estos alcaloides, que es muy importante porque la planta se utiliza en la medicina tradicional. Entonces, aquí se observan, por ejemplo, las señales del éster, de este angeloilo, el hidrógeno, y también, bueno, están otras señales y que corresponderían, por ejemplo, aquí también están los metilos del angeloilo, y algo curioso es que están estas tres señales que en estas sí indico los desplazamientos, porque lo que tenemos como compuestos minoritarios serían otros alcaloides tipo pirrolidínicos, pero con este tipo de esterificados con estos residuos, ¿no? Y son típicos, por ejemplo, aquí están tres señales para metilo que dan como dobles, que corresponderían a aquí hay uno, aquí hay otro grupo, y está aquí el tercer grupo de metilo, que son base de un carbono que tiene un hidrógeno y por eso dan señales dobles. E incluso si observan, pues aquí también parece que hay algo más. Y también es demostrativo de este residuo, pues este metino que sería la base de dos grupos metilo. Entonces, lo que concluimos aquí es que sí, efectivamente, Tournefortea densiflora en la raíz contiene alcaloides tipo pirrolidínicos y seguramente esos son los que están teniendo la actividad nematicida e incluso este mismo extracto se probó para evaluaciones con enzimas que inhiben a las topoisomerasas y también, y resulta que mata todo, ¿no? Mata a las levaduras modificadas genéticamente, indicando que pueden ser citotóxicos, pero con mecanismos diferentes a las topos. Entonces, pues lo que ahora tenemos de trabajo es finalmente aislar los alcaloides, pero como los óxidos, para verificar, estamos seguros, bueno, que está este compuesto, pero ahora necesitamos ver los otros componentes minoritarios que también son alcaloides pirrolidínicos, pero que tienen otros residuos unidos en estas posiciones, en estas dos, ¿no? Esterificando. Y bueno, la lantoína fue aislado
de una columna en C18 del extracto metanólico y fue de los primeros compuestos que salió e inmediatamente cristalizó. No les presento los espectros por cuestiones de tiempo, sin embargo, la estructura de este también se verificó por espectrometría de masas, porque han de saber ustedes que el número de señales que mostró el espectro de hidrógeno pues fueron mínimas y también el número de carbonos, y creo que tardamos mucho en encontrar esta estructura porque nos parecía muy, queríamos ver señales. Estamos acostumbrados a ver más señales de hidrógeno, más señales de carbono, y finalmente pues era la lantoína, que es un biomarcador taxonómico en la familia Boraginaceae. Bien, alcaloide ya reducido, el N-óxido, pues obviamente el espectro de hidrógeno se ve con muchos más componentes y es más difícil incluso analizar y asignar. Sin embargo, el espectro de Q, donde se observan los carbonos, todos los carbonos, incluso los cuaternarios, se ve muy claro las señales que son del alcaloide, ¿no? del núcleo y de la parte del éster. Entonces, aquí se encuentra asignado y, por ejemplo, se ven aquí los dos carbonos, perdón, el carbono del doble enlace, el que está con el hidrógeno, y el otro carbono vinílico, que también está un desplazamiento más o menos de 120 partes por millón. Y bueno, fue muy sencillo. Una vez que se vio el espectro de carbono, fue más fácil la identificación de este derivado obtenido después de la reducción de esa fracción que tenía enriquecidos a los neóxidos. Bien, pasando ya a otros productos naturales, pero que en este caso es Smila domingensis, no se utiliza en la medicina tradicional en sí, sino más bien es un ingrediente de una bebida tradicional en la Sierra Norte de Oaxaca. El estudiante de maestría inicialmente hizo la actividad antioxidante, el extracto es de color rojo, y le resultó que la actividad antioxidante sí era muy novedosa. Cuando hace particiones y le queda una fracción acuosa, resulta que esa fracción acuosa tiene todavía más actividad antioxidante. Entonces, quisimos saber qué era lo que tenía esa fracción acuosa y pues ustedes alguna vez han hecho la separación de productos naturales. Creo que lo más difícil es trabajar con las fracciones más polares y sobre todo que están en agua. Lo que hicimos también fue recuperar esa fracción con amberlita, y de ahí esta amberlita resultó una fracción también roja, pero ya soluble en metanol, la cual fue sometida a cromatografía de líquidos, pero en fase reversa, y fue en columna. Y fíjense ustedes que a pesar de que en la placa se observaban varios componentes, pues el estudiante logró aislar uno de ellos. Y fue precisamente dímero de la rutina, cuyo espectro de hidrógeno se les presento aquí. Les comento, el espectro no es el compuesto puro, sin embargo, la cromatografía que hizo solo fue una cromatografía, y yo creo que fue muy afortunado en que fuera el componente mayoritario en esta fracción. Y de esta fracción se sacaron los experimentos, todos los que de HMBC en 2 dimensiones, COSI, NOESI, porque resultaba muy extraño. Pensábamos que estas señales, por ejemplo, aquí se ve varias señales, estas son típicas, por ejemplo, de este sistema, en donde, por ejemplo, aquí se observan, bueno, más adelante les presento la asignación, pero veíamos estas señales anchas que si cambiábamos el disolvente se hacían más angostas, pero esta es en dimetilsulfóxido, porque resulta que también es muy poco soluble. Lo tratamos de sacar el espectro en piridina y no se disolvía todo, a pesar de que teníamos una cantidad muy pequeña del compuesto.
Y finalmente, pues decidimos disolverlo en DMSO, pensando que ya no lo íbamos a recuperar. De hecho, todavía lo tenemos en DMSO. Ahí está el vialecito. Y estas señales, pues, cambiaban. Entonces, aquí está un experimento que se hizo pensando que estas señales fueran o no de la molécula. Y aparte se sacó el NOESI, ¿sí? Después del NOESI se ubicaron pues aquí otras dos señales. Lo que hicimos fue incrementar la temperatura. Por ejemplo, aquí está a 27 grados el espectro en DMSO. En color rojo está a 42 grados y en color verde está a 52 grados. Es muy pequeña el cambio, sin embargo se observa aquí una pequeña señal que se hace ancha y aquí prácticamente ya no se ve. Pensando, ¿qué podría ser? Bueno, estas señales siempre fueron muy anchas, siendo que son pues, protones aromáticos, ¿no? Y otra cosa peculiar es la señal del hidrógeno anomérico de la glucosa, que si alcanzan ustedes a observar, pareciera que hay dos señales ahí encimadas, porque ni siquiera alcanza a bajar la línea, porque tiene una constante de acoplamiento no muy pequeña, entre 7 y 8 partes por millón, que debería observarse bien, pero al hacer el acercamiento pareciera que ahí están dos señales. En el caso del protón anomérico de la rhamnosa, no hay problema porque pues la rhamnosa da una constante de acoplamiento, el hidrógeno, muy pequeñita, a veces abajo de una parte por millón, o yo he llegado a observar, por ejemplo, de 1.2 partes por millón, también dependiendo del disolvente. Aquí no notamos nada extraño, pero sí en el hidrógeno 1 de la glucosa y en estas señales que se veían muy pequeñas. Bueno, se hicieron experimentos que, claro, nos consumieron mucho tiempo porque la cantidad de muestra era muy pequeña, 6 miligramos, y el peso del compuesto, pues, es grande. Y en la parte superior derecha les muestro una sección del espectro NOESI donde esta señal tiene acoplamiento con esta, que es muy pequeña. La otra señal ancha tiene acoplamiento con la otra señal. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando aquí? Pues claro estaba que teníamos el dímero, un dímero donde prácticamente tenemos la molécula con un plano de simetría, sin embargo, no está completamente plano, por eso es esta situación de que vemos las señales anchas y estas que prácticamente son muy pequeñas. Es decir, que aquí esto se está acomodando de alguna manera a la otra mitad de la molécula para tener tal vez menos interacciones, es decir, como si el plano que está sobre la sección que marcamos como B se saliera un poco del plano en donde se encuentra la otra mitad de la molécula. En el caso de los azúcares, casi es el mismo ambiente que tienen los hidrógenos anoméricos, porque les comento, prácticamente se ven encima de las señales, no es exactamente, pero se ven un poquito anchas, es decir, tienen el mismo desplazamiento. Entonces, esto llegó a la conclusión de que existía este dímero, el cual en una última revisión, pues no se ha descrito como producto natural. Sí está descrito como producto de síntesis, pero no de forma natural. Y pues creemos todavía tenemos otros 3 o 4 compuestos en ese extracto, el extracto acuoso, que probablemente tengamos otros tipos dímeros. Esta estructura fue corroborada con experimentos de HMBC y también con espectrometría de masas, en donde se observan, por ejemplo, la fragmentación de la molécula. Claro que no es simétrica, ¿verdad? Y algo también que nos dificultó la elucidación fue el que no se cortaban, es decir, no se fragmentaban precisamente en las posiciones de los enlaces glicosídicos. Bien, rápidamente les comento. En el secado de los chiles, sobre todo los que se utilizan en el mole que se hace aquí en Oaxaca, hay un problema de contaminación microbiológica porque se hace a la intemperie.
Entonces, también había que pensar, no hay estudios hasta ahora reportados en qué pasa con estos chiles cuando se secan, específicamente con estos, cuando se secan en un secador solar. Bueno, aquí les muestro nuestros espectros de resonancia magnética nuclear. Por ejemplo, en rojo estaría un chile secado en un secador solar. Esta es una mezcla de chiles comerciales, chiles secos, y la de abajo es el chile comercial combinado ya con el chile secado en el secador solar, porque el chile secado en el secador solar es el famoso chile guacle de Oaxaca, ingrediente famoso y característico de este mole oaxaqueño. Entonces, si se fijan ustedes, Sí, al menos los carotenos se alcanzan a observar acá, cuando todos los chiles secos tienen carotenos, pero aquí, por ejemplo, en los comerciales es dominante los ácidos grasos que que serían las señales típicas, incluso se parecen un poco a los espectros que mostró el doctor Domingo. Bien, aquí está la demostración de que el chile guacle no solo tiene ácidos grasos, sino también tiene gliceroles. Aquí está el grupo glicerilo, los protones alfa, que son característicos del glicerilo, y bueno, el resto de las señales. Disculpen que pase esto rápido, pero quiero mostrarles algo que tal vez les interese. Observando estos espectros, estos son chiles comprados en un mercado, y si observan ustedes, carotenos, pues prácticamente dependerá también de la edad, del tiempo de almacenamiento que tiene el chile, y entre estos, obviamente el más fresco era el chicostle, porque todavía se observan algo de carotenos. Y otra cosa importante es que, por ejemplo, un chile muy antiguo, que si ustedes ven, este es el chile ancho, ya ni siquiera tiene protones vinílicos, es decir, tiene ácidos grasos, pero ya están saturados, ¿sí? Y bueno, en el caso del chile chicostle y los otros, el pasilla, por ejemplo, todavía aquí se alcanza a ver una señal que es indicativa del ácido graso, que tiene 3 dobles enlaces, el linolénico, y bueno, además de estos protones, ¿no? Y bueno, por último, quiero presentarles el espectro del mole negro, para saber qué es lo que consumimos. Tiene carotenos, tiene los protones de los característicos de los ácidos grasos insaturados, e incluso llega a tener algo del ácido linolénico. Y algo también es que cuando consumimos mole también consumimos una gran cantidad de carbohidratos. Bueno, no me queda más que agradecer por su atención, y también a mis colaboradores y a las fuentes de financiamiento. Y a ustedes por su atención. Gracias.